Me da mucho gusto saludar esta mañana al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gobernador, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues la decisión de política monetaria, sin duda, para mí por lo menos sorprendente, sobre todo en lo que se refiere a un voto unánime para bajar la tasa de interés en 25 puntos base, sobre todo considerando que en las últimas dos decisiones, la de noviembre y diciembre, pues no había sido voto unánime y varios habían optado por dejar la tasa de referencia sin cambios. ¿Qué cambió entre diciembre y ahora? ¿Cómo se explica esta decisión? Sí, Rodrigo, empezaría recordando que fue en septiembre del año pasado la reducción inmediata anterior que dejó a la tasa de interés en 4.25 y fue Ujú. en la decisión de noviembre y de diciembre cuando la Junta de Gobierno consideró que era conveniente era conveniente dar un espacio para identificar de mejor manera la trayectoria de la inflación. En octubre, recordarás, la inflación alcanzó un nivel relativamente alto, fue el mayor del año para la general en 4.09 y la subyacente en 3.98. Realmente lo que se buscaba era un poco más de información y elementos que pudieran apuntar hacia una desaceleración de la inflación que ha estado resintiendo choques muy particulares, un aumento en las mercancías, en mayor magnitud en las alimenticias y una desaceleración muy marcada en los servicios. Hay muchos servicios que se prestan de manera presencial que han tenido una desaceleración muy marcada en sus precios. Entonces, con los datos a enero, la inflación general fue de 3.54 y la subyacente de 3.84. Esto, digamos que esta información, junto con el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio con mayor estabilidad en las últimas semanas y en niveles más apreciados de los niveles que tenía, por ejemplo, en septiembre, octubre, ha contribuido a reducir algunos de los riesgos y algunos de los menor presión en algunos de los factores que inciden sobre la inflación. Así que esta reflexión y el espacio que se había abierto era precisamente para identificar que hubiera una mejoría en estas perspectivas de inflación y lo que se tiene es un pronóstico que está en línea con la convergencia de la inflación hacia su meta de 3%. Por supuesto. Ahora, algo que también me ha llamado la atención, pues fue lo robusto, digamos, del cuarto trimestre, sobre todo considerando que el semáforo en rojo afectó al Estado de México y la Ciudad de México, que son un cuarto de la economía nacional, para dimensionarlo, y aún así el ritmo de la economía, y de acuerdo a lo que ustedes mismos plasman en el comunicado, pues fue un poco más vigoroso de lo que se había anticipado. ¿Qué lo explica desde la óptica del Banco Central? Sí, realmente ha sido muy difícil el poder pronosticar e identificar la trayectoria para el crecimiento. Por eso, si recordarás, hace varios meses usábamos inclusive no una trayectoria central, sino tres posibles trayectorias, Ujú. que dependía si era una V profunda o U profunda, el tipo de choque al que íbamos a estar sujetos. Y eso ilustraba la profunda incertidumbre. Ya hemos, en el último informe trimestral, ya hablado de un escenario central con límites amplios, ya hay un poco más de claridad, pero aún así estamos sujetos a mucha incertidumbre. Y como tú apuntas en este comunicado, damos a entender que con la cifra ligeramente mayor al anticipado del cuarto trimestre, pues esto puede tener un efecto en los pronósticos que demos a conocer en las próximas semanas con el informe trimestral. Y creo que estamos viendo que si bien fue un poco mayor a lo anticipado, sigue estando marcadamente por abajo del ritmo de recuperación del tercer trimestre y que aún así estamos por abajo de los niveles de actividad económica que se tenían antes de la pandemia. Y destacaría que una característica de la recuperación es una marcada heterogénea, un comportamiento heterogéneo. Por un lado, tenemos a las manufacturas y a las exportaciones manufactureras que han tenido una recuperación muy significativa, y por otro lado tenemos algunos servicios que han tenido una contracción muy profunda y que ha persistido por muchos meses. Así que esta combinación ha hecho más compleja y muy atípica la fase de recuperación y con un reto adicional que es esta fase de aceleración de contagios que hemos tenido en los últimos 2 meses y que también hace un poco más complicado y muy pues incierta la actividad económica para el primer trimestre de este año. Sí, además factores adicionales como hoy veía
una de las epidemiólogas de Reino Unido y decía que las nuevas variantes que resultan ser más contagiosas y al menos en Europa han acelerado la curva de contagios, pues iba a estar en el resto del planeta, ¿no? Y eso tendrá que ser un factor que se considera y eso me lleva a preguntar. En el comunicado dice un entorno incierto y con riesgos a la baja. ¿Dónde estarían estos riesgos a la baja, entendiendo que lo incierto pues es justamente el desenvolvimiento de la propia pandemia? Sí, un poco los riesgos a la baja en términos de actividad económica están ligados, por ejemplo, a los retos que se enfrentan en el proceso de vacunación, tanto la producción de la vacuna como los retos logísticos, esto pueden estar sujetos a noticias desfavorables, algún retraso en este sentido. Y yo pensaría que esos son algunos de los más importantes, porque de ahí dependen restricciones a la movilidad, de ahí dependen restricciones a la producción, restricciones a los comercios, y esto obviamente puede tener un impacto muy significativo en la actividad económica. Claro, la vacuna o la velocidad de la vacunación pues será un ponderador importantísimo, ¿no? En el desempeño que tenga México en este 2021. Exactamente, y no solo en nuestra economía, en todo el mundo. Yo creo que en todo el mundo podríamos decir que va a ser la única constante va a ser esta diferencia entre las economías que puedan tener un acceso más pronto y expedito a vacunas, que puedan tener una recuperación más ágil respecto de aquellas economías y regiones que tengan un poco más dificultad de conseguirlas. Hay elementos que van apareciendo y que seguramente se van a hacer todavía explicaciones un poco más amplias. Uno de ellos siempre se menciona en el informe trimestral, es el caso de Pemex, cómo se evalúa en este 2021 y otros nuevos que se van dibujando, todavía no son un hecho, pero por ejemplo, esta propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿cómo pesan estos dos factores, digamos, en el panorama que tiene México en este momento? Bueno, en general estamos tanto sujetos a choques y fuerzas externas como internas que hacen, plantean los retos tanto para la recuperación como para la conducción de la política monetaria. En la parte externa, pues obviamente la pandemia, los apoyos en la economía norteamericana y que puedan impulsar al sector exportador mexicano son elementos clave. Y en lo interno, pues obviamente ante una reducción en los ingresos públicos como la del año pasado, que fue generalizada en todo el mundo, y algunas de estas revisiones a las calificaciones crediticias que se han dado, pues en nuestro caso también es un elemento de riesgo, tanto por la petrolera como por el soberano, y pues también el entorno para la inversión y las diferencias que hay entre algunos sectores, y claramente pues estas iniciativas que tú comentas se inscriben en esos elementos que pueden hacer más compleja la lectura para los inversionistas de en dónde decidir realizar proyectos de inversión. Ahora, esta fue la primera Junta de Gobierno con la nueva subgobernadora Galia Borja. Preguntar algo que casi nunca he preguntado, pero es ¿cómo es la primera Junta de Gobierno? Sobre todo porque, bueno, en su caso, gobernador, le tocó en algún momento ser nuevo. ¿Cómo se da ello? Y sobre todo, ¿cómo son las curvas de aprendizaje en la Junta de Gobierno? Yo diría que pues todos en la Junta, y la verdad así me tocó también a mí, pues todos tratan de hacer pues que el aterrizaje sea lo más suave posible. Siempre es una institución de largo aliento y con mucha inercia en sus tiempos, sus procesos, sus métodos, así que siempre es útil el tratar de describir el qué se hace, por qué se hace y cómo se hace con mucha claridad, así que hemos recibido a Galia con mucho entusiasmo en la Junta de Gobierno. Todos hemos tratado de hacer su aterrizaje lo más suave posible, y sobre todo porque lo que nos ocupa pues son decisiones muy importantes y no hay mucho tiempo, tenemos calendarios muy apretados para todas nuestras sesiones, así que la tarea es mucha y hemos contado con una pues yo diría que con una incorporación muy satisfactoria y muy constructiva de parte de ella, así que estamos los 5 miembros de la Junta listos y atentos para las decisiones que nos tocan tomar. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos a hacer un corte, regresamos con más en la conversación con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y continuamos con la segunda parte de la conversación con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, luego de la decisión de política monetaria en donde el Banco Central recortó en 25 puntos base la tasa de referencia. Y es que además es clave, justo esa otra parte del Banco Central, la que da todo este soporte, el resto, por supuesto, de la Junta, porque si nos comparamos con otros bancos centrales de mercados de países emergentes, pues se ven mucho más sobresaltos y creo que el Banco Central de nuestro país es motivo de orgullo en términos de lo que ha logrado en esta vida institucional que tiene y que permite esta continuidad y sobre todo, pues asimilación, digamos, de nuevas ideas desde el punto de vista económico. Ahora, pasando a otro tema, preguntar por la propuesta que se presentó en conjunto con la Secretaría de Hacienda para atender el tema de los dólares en efectivos. ¿Ha habido contacto con los legisladores, digamos, desde el Banco de México? ¿Cuál se percibe que es la respuesta desde el Banco Central de nuestro país a esta robusta serie de soluciones que se da para este asunto? Bueno, nosotros hemos tratado de acompañar el proceso de reflexión del legislativo, primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, en toda la medida de lo posible. El lunes de la semana pasada y martes también participamos en las mesas de trabajo asociadas al Parlamento Abierto en relación a este proyecto de decreto. Hemos tratado de sentimos que lo que nos toca es ser constructivos, en términos de las propuestas y las soluciones que se puedan adoptar. Es en ese marco en el que se anunció el lunes de esta semana estas acciones junto con el resto de las autoridades financieras, que buscamos todos tratar de resolver la problemática de fondo, que es mejorar el mercado de dólares en efectivo, especialmente en beneficio de nuestros migrantes connacionales cuando se internan en nuestro país a visitar a sus familiares, que puedan encontrar centros de canje adecuados, oportunos y en buenos términos y condiciones. Así que esta colección de medidas que hemos anunciado tienen eso por objetivo. Y también nos toca ser muy respetuosos del Senado. Entendemos y comprendemos sus facultades, sus tiempos y sus procesos, pero también sentimos que en aras de ser constructivos puede ser útil el ir avanzando estas alternativas de solución. Sí, sin duda. Y dimensionar, porque revisando justamente el último reporte de las remesas que da a conocer el Banco de México, el tema de las remesas en efectivos es de 0.76%, ¿no? También es un asunto acotado que sin duda se puede atender desde muchas ópticas, en términos incluso del Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado y tal, pero pues sí, el número que se registra es un número, digamos, pequeño. Bueno, hemos destacado la importancia que tiene y sobre todo tú comentas las remesas que realmente tuvieron una cifra récord, más de 40.600 millones de dólares, que ilustra el tamaño del esfuerzo que hacen nuestros connacionales por apoyar a sus familias y en consecuencia también a la actividad de nuestro país. Así que, si bien como tú apuntas, la inmensa mayoría de estos recursos llegan a nuestro país de una manera electrónica, y no en dólares de manera física, sentimos que es correcto y es de un elemento de justicia acompañarlos de la mejor manera posible en sus viajes de internación a nuestro país, con oportunidades de canje, ya que ellos pues obviamente vienen con parte de los recursos que tienen en efectivo con motivo de su trabajo en Estados Unidos, y en ese sentido pues corresponde tratar de mejorar los servicios financieros a los que tienen acceso y las oportunidades de canje. Y sin duda importante también, digamos que la propuesta haya sido en conjunto con la Secretaría de Hacienda, porque finalmente, pues ese es el componente central en esta discusión desde el gobierno federal, y uno esperaría que desde el gobierno federal, entendiendo que es un tema del legislativo, pero pues debería estar en armonía, digamos, toda esta propuesta de cara a lo que va a ocurrir en el legislativo. Y yo creo que en materia de manejo de dólares en efectivo y en particular en general todo lo que tiene que ver con flujos entre países, la autoridad no hay una sola encargada, es una colección de autoridades las que están involucradas, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México. Y en la parte operativa, como lo vimos, el Banco del Bienestar, así como el resto de la banca mexicana, que puede en mucho contribuir a una apertura de cuentas ágil, expedita, con los documentos que tienen los propios migrantes, y que ya con un adecuado conocimiento de los clientes
se puedan perfilar de mejor manera los servicios que ellos requieren. Por supuesto, y sin poner en riesgo al Banco Central, que esa era la gran preocupación. Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada y seguimos muy atentos a todos los temas vinculados al Banco de México. Conmigo siempre un gusto, un saludo y muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.